En el marco de las celebraciones totorenses por el 30º aniversario de su declaración como ciudad y de los 140 años desde su origen, el museo local organizó una jornada denominada Voces que construyen identidad, la cual se dividió en 3 ejes: investigación, museos y educación. Este último reunió al Colegio San José y a la Escuela de Colonia Medici en la presentación de cortometrajes. Para interiorizarnos más, hablamos con los responsables de esta iniciativa. El viernes 28 de agosto concluimos la tercera jornada de este encuentro que proyectamos para conmemorar los 140 años de la fundación de la ciudad y los 30 años de la declaración de ciudad de Totoras. Y bueno, fueron 3 jornadas muy intensas, con muchas presentaciones, trabajos que tenían que ver con investigación, con museos, vinieron muchos trabajadores de museos de la región. Y la última jornada fue el eje educación, entonces tuvimos presentaciones de experiencias relacionadas con ese eje. Y la verdad que bueno, fue una experiencia muy interesante, muy enriquecedora y muy participativa. Vino gente de muchos lugares, de muchas localidades, tanto de acá de Totoras también participaron muchas personas. Así que la verdad que agradecidos con todos y bueno, fue una nueva experiencia para la ciudad. Esperemos que podamos repetirla todos los años, que esa es la idea. Dentro del eje educación hubo ponencias de docentes que presentaron proyectos áulicos y particularmente en este eje se hizo la convocatoria a alumnos de escuela media a participar de un proyecto de construcción de audiovisuales. El proyecto se llamó Recolectando Datos, Tallando Historias. Y la propuesta era, en 5 minutos, contar una historia que tenga que ver con la identidad de la ciudad o la identidad de su propia familia, de ellos mismos, contar su propia historia y con la suma de todas esas voces generar un relato colectivo sobre nosotros mismos como sociedad, sobre la historia de Santa Teresa. Particularmente, ¿de qué curso participaron más los alumnos? Este proyecto fue utilizado desde, por ejemplo, en el Colegio Particular de San José, en un espacio que se llama Artes Audiovisuales. En ese espacio curricular, la docente convocó a sus alumnos a realizar y a producir los cortometrajes. En ese caso, la investigación estuvo a cargo de los chicos, se movilizaron haciendo registro de entrevistas, búsqueda de información, búsqueda de fotografías, se acercaron al museo, porque bueno, como decía Lorena, no todos se abocaron a hacer los cortometrajes en relación a conocer la historia de su familia. Algunos grupos quisieron contar la historia de Totoras, entonces vinieron al museo y buscaron en otras fuentes también, en los libros de historia publicados, información para poder elaborar ese cortometraje. Y la parte técnica, digamos, estuvo focalizada o estuvo realizada con el acompañamiento de la docente, en este caso que era un contenido específico del espacio curricular. Bueno, el espacio se llama Educación Artística de Artes Audiovisuales y está destinado al grupo de tercer año del Colegio San José. Bueno, las imágenes sacamos parte de internet, parte sacamos fotos de Totora, todo. Y los testimonios fuimos preguntando a la gente que había, al intendente, a los abuelos, a parte de la familia, así que vivía. El censo de 1887 confirma que la población total era de 2.808 habitantes, de los cuales el 88% residía en la zona rural. Y nos juntamos 4 veces más o menos en diferentes casas y fuimos armando de a poco hasta que logramos tenerlo. En 2 meses más o menos concurrimos todo el video y toda la información. Mis padres nacieron en España y en el año 1923 llegaron acá a la Argentina. Han tenido que trabajar fuera del aula, cada uno en sus tiempos libres, usando sus medios informáticos, así que bueno, realmente fue una propuesta que yo no había visto en los videos, los vi ese día que lo presentaron, fue realmente una propuesta que se llevó adelante con mucho compromiso de parte de los alumnos, y eso es lo que hay que rescatar de esto, el compromiso puesto de manifiesto en esta actividad.
ninguno tenía abuelos que cuenten, entonces nos pareció lindo porque sabíamos que el intendente iba a saber. La historia la hizo Julián de Bustinza con el nombre de Colonia Santa Teresa, es el nombre original. Después pasó a llamarse la localidad de Santa Teresa y la estación del ferrocarril era la estación Totora. ¿Cuánto tiempo más o menos le llevó la ejecución del proyecto? Bueno, la invitación fue realizada en el mes de marzo, justo cuando nosotros arrancábamos con el programita que era Movie Maker, que es el programita en el cual se enseña, y a partir de ahí se armaron los grupos y entre ellos decidieron empezar a trabajar. O sea, eso se hizo hasta el mes de julio, donde fueron recabando las imágenes, donde hicieron las entrevistas, donde hicieron toda la parte de investigación. Otro dato relevante referido al origen de la población de Santa Teresa es que el 54,5% de los habitantes eran de nacionalidad argentina y el 45,5% eran extranjeros. En el caso de otro grupo de alumnos que participó, que tiene que ver con el grupo de alumnos de la Colonia Médici, que es el núcleo secundario rural, que depende de la Escuela de Comercio número 48, realizaron el proyecto desde otro espacio curricular. Estoy cursando tercero en la Escuela Secundaria Rural 1048 en Colonia Médici, que pertenece a la Escuela Superior de Comercio número 48 de Totoras. Lo hicimos desde construcción de ciudadanía e identidad y también desde el eje historia, porque trabajamos 2 docentes con chicos de tercero, cuarto y quinto año. Es una escuela secundaria rural que se trabaja en pluriaño. Primero y segundo año juntos, en este caso tercero trabajo en forma individual y cuarto y quinto están en el mismo salón. A veces están dando la misma materia con contenidos específicos para los años y a veces son materias separadas, para que se entienda por qué se trabajaron 3 cursos en el mismo momento. Como muchos de los alumnos de esta escuela, ubicada a 25 kilómetros de Totoras, tengo bisabuelos inmigrantes europeos y criollos. En Colonia Médici, para diferenciar de lo que se hizo en San José, sin querer, digamos, una alumna tuvo la amabilidad de traer y la disponibilidad de traer fotos familiares, de un álbum familiar de la inmigración de sus abuelos a la Argentina, que eran abuelos alemanes. Entonces, a partir de toda esa recopilación de imágenes, se armó el audiovisual. Catalina Sommer y Juan Regner son mis bisabuelos maternos. Ellos escaparon de Alemania durante la Primera Guerra Mundial cuando tenían 18 años. Y asimismo lo mantenemos, digamos, abierto para que lo sigan trabajando, ya sea desde las áreas específicas como comunicación o como historia, como cualquier otra área, y puedan retrabajarlo y a lo mejor presentar nuevos cortos con material que pueden venir a buscar al museo. Es, digamos, una idea general que pueden tomar los docentes para trabajar la historia de la localidad. El primer presidente comunal, en realidad no era un presidente comunal, sino que era una comisión comunal de 3 personas, que eran Salvador Bosque, Domingo Bruno y Abdón Trigo. Con respecto al material, muchos alumnos utilizaron las fotos del museo que están acá restauradas o conservadas y algunos utilizaron las familiares. Sí, el museo cuenta con un archivo fotográfico y brinda en calidad de préstamo ese material para que pueda ser reutilizado con los fines específicos que se declara para realizarlo. Pero otros chicos también indagaron en la historia familiar propia y buscaron fotografías familiares o, como te comentaba anteriormente, se refirieron a los libros de la historia local publicados ya. Entonces, bueno, es valioso, digamos, que la búsqueda de información no se limite solo al museo, sino que se amplíe para, incluso hay muchísima fotografía familiar de mucho valor para la historia de toda la sociedad, entonces está bueno que se pueda compartir. Conocimos todo lo que por ahí no sabíamos, con toda la información estuvo muy bueno. Los lugares como eran antes y como están ahora. Lo más difícil fue poner a adolescentes de 13 a 18 años a pensar sobre la historia local, porque eso era un desafío. Entonces, empezar a pensar sobre la historia individual, particular, sabemos que la suma un poco de historias individuales hace las historias colectivas, empezando a trabajar con las historias individuales para que sirva para disparador a pensar una historia colectiva. Sí, eso es lo que más nos llamó la atención, la dificultad de
ponernos a trabajar en historia, que es un tema complejo, distante, más para ese grupo etario, ¿no es cierto? Y lo que más nos llamó la atención, el cambio después, cuando se hicieron los cortos, el cambio de actitud, cuando miraban lo que habían producido, que no podían creer que eso lo hubiesen hecho ellos, de todo lo que se enteraron, de todo lo que pudieron construir, al margen de las imágenes, el acercamiento a los libros de historia local, que muchos los tenían en su casa, otros no, tuvieron el acercamiento a partir del museo. Fuimos buscando con teléfono, cámara de fotos, filmadora, pendrive y todo para sacar informaciones, tarjeta de memoria. ¿Todas las filmaciones las hicieron por su cuenta? Sí. Voy llegando al sol, ven que nos lleva el viento. ¿Y nos podrías hacer una conclusión del trabajo? Si los chicos te brindaron una respuesta favorable, se incentivaron rápido con la propuesta. Sí, desde el momento que se presentó el proyecto de realizar los cortos, ellos decidieron armar los grupos, los dejé que se armen como ellos consideren, armaron los grupos y se empezaron a trabajar. Lo que sí, la realización de estos videos fue de manera extracurricular, o sea que no fue realizado dentro del área de la hora escolar. Yo les enseñaba el programita, cómo se usaba y cómo se programaba y cómo se editaban los videos, y después ellos en alguna de las casas lo terminaban de diseñar. No se realizó dentro de la hora escolar, sino que lo hicieron de forma extraescolar. Por parte paterna vinieron de Piamonte, Italia, y de parte de mamá vinieron de Venecia. Si bien los cortos están en las redes sociales, me parece que habría que poner el acento en esto de hacer una mayor difusión. Nosotros lo vamos a proyectar en la fiesta que hacemos todos los años en el mes de noviembre, la fiesta de la expresión, porque realmente valen la pena. Los videos se pueden ver en la página del museo, están también en YouTube, en el área de investigación y educación. Los videos, bueno, sí están colgados y los pueden ver en el blog del museo, que es museodelaciudadtotoras.blogspot.com, y en el canal YouTube, que es Museo de la Ciudad Totoras.